Vamos a ir a la palabra del Señor. Hemos titulado a esta reflexión Renovación Espiritual. Saludamos a quienes están acá nuevamente y a quienes nos están escuchando a través de las redes sociales. La Biblia, la palabra del Señor y la historia de la Iglesia registra varios movimientos espirituales denominados por algunos como avivamientos, por otros como reformas, otros lo llaman sencillamente una renovación espiritual. Y estos movimientos tenían un aspecto exterior donde el pecado era abandonado, la idolatría era dejada, pero también tenían un aspecto interior que incluía arrepentimiento y una búsqueda sincera del Señor. Y en esta mañana nos enfocaremos en uno de estos movimientos espirituales, renovación espiritual que ocurrió en Segunda de Crónicas, capítulo 15. Hay varios relatos muy parecidos a este, pero vamos a enfocarnos en este y que dice así la palabra del Señor. Luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa, cuando éste volvía de la batalla. «Escúcheme, Asa», le gritó, «escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que los instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban». Ayúdame. En estos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Cuando Asa oyó este mensaje de Azarías el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que había conquistado en la zona montañosa de Efraín. Además reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo del Señor. Después Asa convocó a todo el pueblo de Judá y de Benjamín, junto con la gente de Efraín, Manasés y Simeón, que se había establecido entre ellos. Pues muchos de Israel se habían mudado a Judá durante el reinado de Asa, cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. La gente se reunió en Jerusalén a fines de la primavera, durante el año 15 del reinado de Asa. Ese día sacrificaron al Señor 700 cabezas de ganado y 7,000 ovejas y cabras del botín que habían tomado en la batalla. Luego hicieron un pacto de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma. Aquí hubo entonces un avivamiento, una renovación espiritual bastante profunda. Vemos a un profeta valiente llamado Azarías, que es muy poco conocido, pero que estuvo dispuesto a hablarle al rey Asa. Le dijo a este rey que si Judá se volvía a Dios y le buscaba, Dios estaría con ellos. Pero si ellos le daban la espalda a Dios, sufrirían las consecuencias. El mensaje de este profeta fue un mensaje muy sencillo, no difícil de entender.
Hoy por hoy, muchos desean las bendiciones de Dios, pero sin prestar atención a su palabra y a sus mandamientos, sin buscarlo verdaderamente. Pareciera ser que, muchas gracias, pareciera ser que el pensamiento de muchos es: Dios, te quiero lejos de mí, lejos de mi vida, pero igual quiero que me bendigas. Y eso uno lo ve en las redes sociales, a veces en los comentarios que escucha, y hay mucha gente que realmente desea una ayudita y se encomienda a Dios o hace oraciones y realmente quieren la bendición del Señor, una bendición física, material, pero no quieren arrepentirse, no quieren buscar a Dios de corazón, no quieren entregar su vida a Jesús, no quieren un compromiso. Así que Dios, te quiero lejos de mi vida, pero quiero que me bendigas. Ahora la palabra del Señor es bastante clara. Allí en Gálatas 6, 7, 8, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha, ¿qué dice? Lo que siembra. Ni por más buenas intenciones, no, uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción, pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. Así que Azarías dice: si ustedes hacen una buena siembra, si ustedes buscan a Dios, les irá bien; si no buscan a Dios, les irá mal. Así de sencillo. ¿Difícil de entender? Súper fácil, ¿verdad? Así que Azarías fue bastante valiente, porque se dirigió al poderoso de su tiempo, era nada menos que el rey Asa, y lo encaró. Y le dijo: si tú haces esto, te irá bien; si haces lo otro, te irá mal. Y termina animando a la nación, a toda la nación, con estas palabras: el Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que les dice literalmente. Literalmente. Así que vemos aquí, en ese relato, a un profeta valiente. Pero también vemos a un rey piadoso, a un rey que obedece lo que le están diciendo. Porque dice que cuando Asa oyó este mensaje de Azarías, el profeta, el rey se armó de valor. Porque la decisión que tenía que tomar requería que el rey, la autoridad, se armara de valor. Ese valor que a veces le hace falta a los gobernantes de hoy, que son cobardes, ¿verdad? Que no se atreven a tomar decisiones por el bien de un país, sino siempre mirando los favoritismos, y eso pasa en todos lados. Pero aquí vemos a un rey que se armó de valor, porque hay que ser valiente para ir contra el sistema, contra lo ya establecido en la nación de Judá. Hay que ser valiente para ir en contra de lo que otros puedan pensar, para ir en contra de la corriente. ¿Cuánta gente a veces no quiere decir la verdad para que no lo funen en las redes sociales? Y cuando alguien dice lo que piensan, se le viene el mundo encima. Pero este rey se armó de valor y tomó una firme decisión. Y dice el verso allí, ahí lo tienen al frente, dice: quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín. Así es. El pueblo de Dios, Judá, Benjamín, estaban llenos de ídolos. ¿No eran el pueblo de Dios? Pero este rey tomó esa decisión. Quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que había conquistado en la zona montañosa de Efraín. Quitó los ídolos. No es fácil dejar la idolatría. Ustedes saben que este fue el eterno problema de Israel.
Fueron advertidos una y otra vez antes de entrar a la tierra prometida. Incluso Josué los desafía. Denantes, Carolina nos hizo escuchar este relato que lo vuelvo a leer. Josué, el líder que introdujo a la nación en la tierra prometida, les dijo, les advirtió: por lo tanto, teme al Señor y sírvele con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¡Qué palabras! Valiente Josué también, que desafía a la nación a tomar una decisión con respecto a quién van a adorar, a quién van a servir. ¿Han tomado ustedes esa decisión? ¿Han tomado los que nos escuchan esta decisión? Todo lo que controle y moldee tu vida es en realidad el Dios que tú adoras. Y nadie puede evitar la sumisión a uno u otro Dios o ídolo. Como alguien cantó una vez una canción que se hizo famosa: tenemos, dijo, que servir a alguien. Usted, si no sirve a Dios, ni cree en el Señor, en algo cree. A alguien sirve. Los ateos creen en algo, se aferran a algo. Todo el mundo tiene algo a lo que adora y a lo que se aferra. Y ese algo lo moldea sus pensamientos, su forma de ver la vida. Así que todos tenemos algo o alguien a quien servimos. Aquellos que no sirven al Dios revelado en las Escrituras, en la Biblia, que ese Dios revelado en su Hijo Jesucristo, servirán inevitablemente a los modernos Baales de nuestro tiempo. Mucha gente ha terminado adorando a las criaturas antes que al Creador de todas las cosas. Y hermanos y amigos, la idolatría no es una cuestión de las culturas primitivas. En pleno siglo XXI, la idolatría está más vigente que nunca. El hombre que se siente tan inteligente, pensamos que el desarrollo de la tecnología y el conocimiento hará que el hombre sea menos idólatra, pero el hombre es más idólatra todavía. Es más idólatra. Se ha introducido de alguna forma la idolatría en la iglesia, que idolatra líderes y no al Señor Jesucristo, Señor de la iglesia. Nuestro ídolo puede ser un individuo, un partido político, un grupo humano, un poderoso que se ufana de ser alguien, un anticristo con aires de grandeza. Alguien que dice ser alguien, pero que delante del verdadero Dios es menos que la nada. Porque todo lo que pretenda ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón se convierte en un ídolo. Puede ser nuestro propio yo, nuestro ego, que a veces pretende complacer sus propios deseos e intereses como si eso fuera lo más importante y todos están al servicio mío. Pero yo soy yo, la idolatría. Pablo va mucho más profundo cuando dice que un ídolo puede ser la avaricia,
la avaricia de nuestro corazón. Él dijo, no sean ávaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. Pablo por allí habló a Timoteo del amor al dinero, el amor obsesivo por el dinero. El dinero se ha convertido en el Dios de mucha gente hoy. Aman el dinero, buscan el dinero, a como dé lugar. Y yo diría que este es el Dios de la mayoría de la gente hoy, y aún de muchos cristianos. Robert Murray, pastor escocés que murió a los 29 años, el año 1843, le advirtió a su iglesia, dijo, me preocupan los pobres, pero más me preocupan ustedes, refiriéndose a su congregación. No sé qué les dirá Dios en el gran día. Temo que hay muchos aquí que me oyen y saben bien que no son cristianos porque no les gusta dar. Dar en abundancia y libremente sin guardarse nada requiere de un corazón nuevo. El corazón viejo prefiere dar sangre antes que dinero. Ah, amigos, dice, disfruten de su dinero, hagan del dinero su Dios, pero disfrútenlo pronto porque puedo decirles que por toda la eternidad no serán más que mendigos. ¿Cómo predicaban estos hombres? El Dios dinero se puso en el camino del joven que quiso seguir a Jesús. Jesús le dijo, vende lo que tienes y sígueme. Pero él se puso triste porque tenía muchas cosas. El Dios dinero ha alejado a muchos cristianos de la iglesia. El Dios dinero ha impedido que algunos se congreguen, porque hay que trabajar horas extras, hay que acumular cosas. El dinero puede ser nuestro Dios, aun siendo cristianos. Hermanos, hermanas, debemos evitar la idolatría en todas sus formas. En nuestra iglesia de Peñalolén, el lugar que poseemos, este lugar tan hermoso, puede transformarse en un ídolo. El futuro templo también puede transformarse en un ídolo, cuidado con eso. Nuestras reuniones y programas. Por eso debemos estar siempre evaluándonos a la luz de la palabra de Dios y que el Señor Jesucristo sea el centro de todo. Que estemos enfocados en Él por sobre todas las cosas. Recuerdo acá en esta ciudad, cuando se construyó el templo más grande, y era el orgullo y la gloria. Hoy día hay otros templos. Cuando la motivación no es correcta, podemos convertir eso en un ídolo. ¿Me entienden? No es fácil, amados hermanos, no es fácil abandonar la idolatría. Yo me imagino que si tú examinas un poco tu corazón, vas a irte de aquí entendiendo de que eres un idólatra. Porque nosotros los evangélicos, por mucho, yo cuando era chico, veía en la iglesia donde asistía que los hermanos condenaban a los católicos romanos y les decían idólatras.
pero nosotros somos idólatras también. Por eso el Señor, antes de que la nación cruzara el río y llegara a conquistar la tierra, ya en Números 33 encontré esta palabra, el Señor les advirtió: destruyan todas sus estatuas de piedra y de metal fundido y echen abajo todos los lugares de culto que tienen en las colinas. Y en 2 de Reyes 15, 3, 4 dice: Azarías fue un buen rey y agradó al Señor, tal como lo había hecho su padre Amasías. Pero, escúchame lo que dice aquí, pero a semejanza de sus antecesores, no destruyó los santuarios situados sobre las colinas donde el pueblo hacía sacrificios y quemaba incienso. Varias veces en la Biblia se habla de que tomó el poder en la nación de Judá o de Israel, según sea el caso, un buen rey. Pero no fue capaz ese buen rey, a pesar de ser temeroso de Dios, de acabar con toda la idolatría. Siempre quedaban lugares altos, en los valles, en las montañas. Quedaba todavía un altarcito por allí a otro Dios. A otro Dios. Por eso dice que no destruyó los santuarios situados sobre las colinas. ¿Saben? Por muy temeroso que fuera el rey, no era capaz de eliminar todos los ídolos. Siempre quedaban allí ídolos muy apartados por allí que eran venerados por la gente. Y esto me hacía pensar a mí cuando revisaba esto y me preguntaba: ¿habrán ídolos en mi corazón todavía? ¿Habrán ídolos allí muy escondidos, muy apartados, en los lugares montañosos? ¿A qué me estoy aferrando yo hoy? ¿En quién he puesto mi esperanza? Porque la idolatría se presenta, hermanos, en un montón de formas. A veces hoy se presenta en la obsesión por la apariencia física, la idolatría del espejo. Se me ocurrió llamarla así. El apego a las cosas materiales, la adoración a los astros. Pero ningún ídolo podrá satisfacer nuestros anhelos más profundos. Solo Dios lo puede hacer. Sinceramente, delante de Dios les pregunto: ¿en quién están confiando para el futuro? ¿En quién han puesto su esperanza? ¿En quién realmente estoy confiado? ¿Qué es lo que me da seguridad a mí? ¿Es el Dios dinero? ¿Es lo que tengo ahorrado en la cuenta? ¿Es algún político? ¿Es alguien? ¿En quién he puesto mi esperanza? ¿Quedan ídolos en tu corazón? Sigue el relato de este rey. Además dice que se enfrentó a la idolatría, ¿cierto? Él se enfrentó, tomó el valor de enfrentarse a la idolatría de su pueblo, pero además dice que reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo del Señor. Después Asa convocó a todo el pueblo de Judá y de Benjamín, junto con la gente de Efraín, Manasés y Simeón, que se habían establecido entre ellos. Luego hicieron un pacto, un compromiso de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma. Hay dos cosas valiosas aquí, hermanos, hermanas. Primero, se reparó el altar del Señor. Se reparó el lugar donde se ofrecían ofrendas y holocaustos al Señor. Es triste esto. Eso significa que el lugar de adoración donde se adoraba a Dios estaba destruido, que hubo que repararlo. Pero los lugares altos de adoración a los ídolos estaban bien mantenidos y eran muy visitados.
Así que el rey, tocado por la palabra del profeta, se decide a restaurar el altar del Señor, que estaba destruido porque se estaba adorando otra cosa, menos al Señor. Hermanos, hermanas, querida iglesia, ¿cuál es nuestro altar hoy, donde nos encontramos con el Señor? ¿Y quién está puesto en ese altar? Hoy el altar es el lugar secreto de la oración. Entra en el lugar secreto y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. El lugar, el altar es el devocional que tú haces en la presencia del Señor. Se dice de Abraham que donde se iba levantaba un altar al Señor e invocaba su nombre. ¿Hemos descuidado nuestro tiempo con el Señor? ¿Necesitamos también nosotros reparar el altar? ¿Reparar ese tiempo con el Señor? ¿Restaurar nuestra comunión con el Señor? ¿Apartamos tiempo para Dios o hay ídolos que nos roban nuestro tiempo y nos roban nuestra paz? Porque una de las cosas que hacen los ídolos es robarnos nuestra paz. Hoy parece que la gente no tiene tiempo para reparar el altar y tener comunión con el Señor. No le interesa mucho. Apenas dedicamos un par de horas para venir al culto dominical y nos damos por satisfechos por el resto de la semana. Y Dios nos espera cada día para que nosotros le busquemos. Nuestra vida devocional, queridos hermanos, debe ser reparada. El altar de la oración, el altar de la adoración debe ser restaurado. Debe ser prioridad sobre cualquier otra cosa. Bien dice el gran mandamiento. Es el primero y más grande mandamiento. Por eso está allí como primera cosa. ¿Amarás a quién? Amarás a tu Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Él debe ser supremo en nuestra vida, el primer mandamiento. No te harás dioses ajenos delante de mí. Yo soy tu Dios y Él debe estar simbólicamente en el altar y a Él me conecto y con Él tengo comunión. Pero ¿cómo hemos de buscarle, para ir terminando esta reflexión? Pero ¿cómo hemos de buscarle, querida iglesia? Luego hicieron, dice al final el verso 12 que está allí, luego hicieron un pacto de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma. La invitación entonces fue a reparar la comunión con Dios, buscar a Dios, pero sin hipocresía de ningún tipo, sinceramente, sin doble ánimo, buscarle con decisión. Hicieron un pacto, dice, un compromiso que buscarían a Dios, pero... Y este pero es importante, con todo el corazón y con toda el alma. Hay un verso en Jeremías que dice, me buscarán, dice el Señor, y me hallarán. Sí, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y mi pregunta es, ¿cree usted que hoy la gente es sincera en su búsqueda de Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensa usted que la gente es sincera en su búsqueda de Dios? ¿Piensa usted que el común de los cristianos hoy día es sincero en su búsqueda de Dios? Porque ¿qué es lo que más pedimos a Dios? No le pedimos, Señor, dame más de ti mismo.
Quiero conocerte. Dame más de ti. Como esa antigua canción que decía, yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. Hoy día no. Hoy día nuestra petición va por otro lado. Pero el Señor dice, me buscarán a mí. A mí me buscarán y me hallarán. Porque me buscarán, y lo da como un hecho, con todo su corazón. Porque es fácil confundirse en la búsqueda de Dios. Muchos buscan las cosas que Dios podría darles, pero no a Dios. No a Dios, y es fácil confundirse. Como orábamos en esta mañana con los hermanos, buscamos más la añadidura, pero no el reino de Dios y su justicia. Y a veces buscamos a Dios en apariencia nomás, porque hay otros ídolos muy escondidos aquí en el corazón. Muy bien, también tenemos los lugares altos nosotros. Tenemos muchos lugares altos. ¿Sí? Cuando nos convertimos hicimos una limpieza, pero quedaron allí cositas que nos roban la paz, nos roban la atención. Estamos por cumplir 20 años como iglesia. Necesitamos una renovación espiritual, una búsqueda más intencionada de Dios. Necesitamos renovar nuestro compromiso de buscar a Dios de todo corazón. Les invito en esta mañana, amados hermanos, y a quienes nos están escuchando desde sus hogares, los invito a levantar nuevamente un altar. Si está destruido, bueno, repararlo, reparar el culto, reparar la devoción personal y abandonar todo aquello que ocupe el lugar que a Dios, el Señor, le corresponde. Que el Señor avive en nuestros corazones y que el Espíritu Santo alumbre nuestros corazones para que, como esos focos potentes, ¿verdad?, que hacen huir al ladrón, así también el Espíritu Santo alumbre nuestra vida y nuestros corazones para ver esas cosas que a simple vista no vemos, que haga un examen, que muestre el pecado, que muestre esas cosas ocultas y que necesitan ser quitadas. Que me muestre a qué cosa me ha aferrado más que al Señor. ¿Cuál es ese ídolo oculto que tengo en mi vida? Que el Espíritu Santo alumbre nuestro corazón y que renueve nuestro amor por el Señor Jesucristo. No sé, no podría decirle cómo nos encuentra el Señor en esta etapa de nuestra vida como iglesia. Quizás todos podrían tener una opinión. Son 20 años, eso no es poco. Al estar cerca de cumplir 20 años, si el Señor se dirigiera a nosotros, como se dirigió a las iglesias de Apocalipsis, ¿se acuerdan de las 7 iglesias? A esas 7 iglesias el Señor les dijo algunos piropos, ¿cierto? Algunos elogios. Pero también les dijo aquellas cosas que no les gustaban. Si el Señor tuviese que decirnos algo a nosotros, como Alianza Cristiana y Misionera de Peñalolén, aquí, nosotros, ¿qué nos diría? Y quiero leer eso que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso. Yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes, y que no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son. Y te has dado cuenta de que solo son unos mentirosos. Sé que resistes con paciencia y que por mi causa has soportado el maltrato sin darte por vencido. Pero tengo esto en tu contra. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo.
Así que recuerda dónde estabas antes de caer. Cambia y haz lo que hacías al principio. Si no cambias, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Que el Señor bendiga su palabra. Pongámonos de pie, por favor.